Buenas Muy noches, buenas noches. buenas noches. Esperamos un momentito mientras se adhieren los otros compañeros, ¿verdad? Para dar inicio, pues, a la jornada, a la clase preparada para esta oportunidad. Así que esperamos 2 minutos y luego ya iniciaremos. Gusto compartir este curso con ustedes. Eh, Hoy será un tema eminentemente informativo y para ponernos de acuerdo con respecto a cuál es la dinámica a seguir y todo ese tema. Así que bienvenidos entonces a su curso de Derecho Procesal Civil 1 de la sección A, es verdad. Así que estaremos de mi parte con ustedes el día de hoy lunes y los viernes, ¿verdad? Esta semana virtual, ¿verdad? La siguiente será presencial. Tendré el gusto de conocerlos ya en persona, ¿verdad? Bendito sea el Señor que después de bastante tiempo, pues hemos impartido la cátedra y pues en línea y no hemos tenido ese privilegio y ese gusto de venir y compartir ya con ustedes, ¿verdad? Después o en el recorrido, en el transcurso de la pandemia. Para algo estamos aquí, para algo estamos con vida, ¿verdad? Pasamos la pandemia, gracias a Dios, ¿verdad? Y en ese sentido, pues debemos seguir con la profesión, la carrera. Creo que ustedes, ya decía el señor decano en algún video por ahí, em, que no han tenido muchos el gusto de conocer las aulas universitarias, ¿verdad? De nuestra gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahora van a tener ese gusto, o vamos a tener el gusto de regresar, ¿verdad? A las aulas para continuar prácticamente con el conocimiento y pues seguir avanzando con la profesión. Regresar a las aulas es un poco complicado, ya verán ustedes, eh, ¿verdad? Temas de parqueo, temas de tráfico, espacio, ¿verdad? En el salón es un tema un poco complicado que sin embargo, pues de alguna manera debemos estar ahí en el lugar, ¿verdad? El señor decano de alguna manera pues ha tratado de mejorar, ¿verdad? Los salones y todo el tema, ¿verdad? Con respecto a la educación y pues agradecido, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, habiendo pues hablado un poco de ese tema, nos vamos a adentrar con respecto a nuestro curso, al curso que nos compete. Ya les decía yo, normalmente inicio preguntando los nombres, ¿verdad? Pero ya me di cuenta que somos bastantes y entonces ya con el recorrido, ¿verdad? Y especialmente en las aulas universitarias tendremos ese gusto de conocernos eh, personalmente. En ese orden de ideas, entonces yo estaré impartiendo el curso con ustedes, estaremos impartiendo conocimiento, ¿verdad? Mi nombre es Marcos Mauricio Zacarías, ¿verdad? Tengo igual ahí sí que la diapositiva hace referencia, ¿verdad? Maestría, también un doctorado cerrado, ¿verdad? En ese sentido, así que voy a tratar de transmitir mis conocimientos, ¿verdad? Lo adquirido en la calle, toda vez de que eh, en este año cumplo 15 años de estar ejerciendo la profesión y pues eso es bueno. Desde mi punto de vista, trato de impartir la cátedra siempre eh, sin menospreciar muchas veces esfuerzo, ¿verdad? Y tratar de pasar el conocimiento de alguna manera. Alguien me decía en las otras clases, ¿verdad? Y hacía referencia, mire, Lee, qué tan complicado es usted, ¿verdad? Qué tan exigente es usted. Pues bueno, si estudiamos, ¿verdad? Nada, no hay curso que sea complicado, ¿verdad? Siempre y cuando, pues no, sí que no escatimar esfuerzos para seguir aprendiendo. Entonces soy yo el que va a estar compartiendo con ustedes esta cátedra. Derecho Procesal Civil es una cátedra un poco complicado, muy interesante. Es el final
de una serie de cursos, ¿verdad? Prácticamente, si no es que una mitad, ¿verdad? Un 40% del total de los cursos finalizan, si existiera conflicto, finalizan con, pues, derecho procesal civil. Entonces tenemos que aprender bastante y prácticamente será un repaso a ver cómo estuvieron ustedes en sus aulas virtuales, en línea, cómo aprendieron el derecho civil, derecho mercantil, ¿verdad? Su derecho notariado, qué tan importante es, deben dar lo mejor de sí, porque cualquier deficiencia en esas ramas del derecho, pues van a llegar y van a verse en estos procesos. Entonces, y para defender el derecho de su cliente, finalizan, esa parte finaliza con derecho procesal civil. Al extremo final, eh, que también el derecho laboral, el derecho procesal laboral, inclusive tiene mucha relación con el derecho procesal civil. ¿Esto por qué? El Código de Trabajo establece en caso o a falta de regulación en el Código de Trabajo, se aplicará supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces ya depende del curso y depende del esfuerzo para aprender este curso, pues depende de eso el funcionamiento eh, de los derechos que protegen las otras ramas, ¿verdad? Que nos acontece en este tema. Vamos a ver un poquito de ese tema a manera de introducción el día de hoy, ¿verdad? Vemos, avanzamos y veamos cómo vamos a trabajar, cómo trabajo yo, ¿verdad? En este tema y qué hacemos, cuál es la dinámica del curso y todo ese tema, ¿verdad? De una vez entramos en materia, ¿verdad? ¿Qué leyes necesitamos para nuestro derecho procesal civil? La legislación, especialmente la Constitución Política de la República de Guatemala, nuestra ley principal, ¿verdad? Ya se recuerdan ustedes en su introducción al derecho, ¿verdad? La pirámide de Hans Kelsen, ¿verdad? Ese tema yo soy bastante repetitivo, ¿verdad? Inclusive les voy a enfocar un poquito al mercantil, un poco a civil, un poco a teoría general del proceso, ¿verdad? Cómo ganaron ese curso, porque muy en el fondo tiene mucha relación con este curso Derecho Procesal Civil. Entonces, debemos tener presente nuestra Constitución Política de la República, el Código Procesal Civil, que es nuestro curso, ¿verdad? Deben tenerlo a la mano, ¿verdad? No guardado, sino es para leer constantemente. Vayan leyendo, ¿verdad? Ley del organismo judicial. ¿Cómo hago referencia a veces en el material que cuando imparto la clase, hago referencia para no poner o escribir Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Es muy extenso y le pongo a veces ¿verdad? Así Constitución. Artículo 8 de ya sabemos de la Constitución, pero ustedes no vayan a decir eso en una audiencia, ¿verdad? Ustedes deben la palabra completa, ¿verdad? El Código Procesal Civil normalmente todos los catedráticos o la mayoría hacemos en lugar de artículo, por ejemplo, 1 del Código Procesal Civil, en lugar de decir código procesal o escribir el nombre completo, escribimos CPCYM, ¿verdad? La primera letra de cada uno, ¿verdad? Ya van a ir familiarizándose con ese tema, ¿verdad? Y entonces a manera de referencia, pero cuando ven eso, ustedes digan Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Cuando el tema es hablado y cuando el tema es escrito, pero es un memorial formal para el organismo judicial, ¿verdad? Que es el tema que nos apetece, entonces ustedes deben escribir el nombre completo. También la ley del organismo judicial, como lo conocemos, ¿verdad? En el ámbito de estudio. Entonces, normalmente escriben la primera letra, ¿verdad? LOJ, LOJ, ley del organismo
judicial. Ustedes ya se la saben, ¿verdad? Ese tema ya saben ese tema, pero no vayan a decir, señor juez, es el caso que de conformidad con el artículo 141 de la LOG, no vayan a decir eso, es pecado mortal, ¿verdad? Entonces, de conformidad con el artículo 141 de la ley del organismo judicial, establecen las resoluciones judiciales de la siguiente forma. Entonces ya hacen referencia, ¿verdad? El Código Civil. Si el Código Civil a estas alturas creo que ustedes ya tienen aprobado su derecho civil uno, 2, 3, a ver si no el 4, ¿verdad? Entonces, creo que tienen ese tema y muchos, o la mayoría, no la mayoría, todos, ¿verdad? En caso de existir controversia, conflicto, falta de acuerdo, en cada uno de las figuras, en cada una de las figuras jurídicas reguladas en el Código Civil, si existiere conflicto, se conocerá por la vía procesal civil y mercantil. Entonces, mucho cuidado. En este momento podría decirles a ustedes, mire, vayan a reforzar su derecho civil, ¿verdad? ¿Cómo están? El Código del Comercio. ¿Y qué tiene que ver el Código del Comercio con el procesal civil? En caso de divergencia en cualquier figura jurídica regulado en el Código del Comercio, ¿verdad? Cualquier figura regulada en el Código del Comercio que existiere controversia o que posteriormente surgiere una controversia, debe conocerse por la vía procesal civil y mercantil. Puede conocerse también por la vía del del procesal penal, licenciado. Claro que sí, pero hay figuras especiales. Si no encuadran esas figuras o la tipicidad de esas figuras en el tema penal, ¿verdad? No es procedente, únicamente es procedente en el Código Procesal Civil. Estamos entonces, deben tener esas leyes. Constitución Política de la República de Guatemala, Código Procesal Civil y Mercantil, Ley del Organismo Judicial, Código Civil, ¿verdad? Y el Código del Comercio tiene bastante que ver, ¿verdad? En la doctrina, licenciado, es cierto, nosotros pues vamos a impartir normalmente, yo tengo alguna directriz de las eminentemente de cátedra, ¿verdad? Inclusive tienen algunos errores porque a la hora de pasar el libro a las diapositivas, ¿verdad? A veces cambia algunas letras, algunas palabras, ¿verdad? Entonces lo recorta, lo alarga, depende del programa y existen algunos errores, pero es un tema especial. Ustedes pueden ampliar su conocimiento en base a distintas doctrinas estas doctrinas están reguladas en el programa, se encuentran en el programa. Como ya me sé las preguntas, entonces siempre dicen, mire, licenciado, ¿cuál nos recomienda usted, licenciado? Siempre hacen esa pregunta. Y entonces, a manera de dejar, porque aquí tengo mi programa en ese tema, qué material, que sea accesible para ustedes, para aprender, ¿verdad? Para reforzar este conocimiento, ¿verdad? No tengo ninguna directriz con ningún autor, no llevo el programa de, pues, bajo ninguna directriz de ninguno de los libros. Entonces, siempre algunos pues no cumplen la totalidad, otros pues lo regulan de otra manera y así sucesivamente, pero es bueno para poder entender, ¿verdad? Normalmente arriban a una misma conclusión, ¿verdad? Algunos tratadistas no desarrollan la totalidad, ¿verdad? No desarrollan la totalidad de los temas. Otros profundizan un área más en especial, ¿verdad? Entonces, el número uno del programa, ¿verdad? Mario Aguirre Godoy. Ese libro es bonito, interesante, ¿verdad? Ese tema. Inclusive yo lo tengo, ¿verdad? Ese tema. También eh, está el otro libro de Mauro Chacón, ¿verdad? Corado. También tiene bastante información, ¿verdad? Bastante conocimiento para pues seguir alimentando eh, nuestro saber cotidiano. Cipriano
Gómez Lara. Entonces también son autores guatemaltecos, ¿verdad? Para no ir lejos. Son autores guatemaltecos, catedráticos o excatedráticos de nuestra casa de estudios. Entonces, a manera de referencia, esos tres libros, ¿verdad? Mario Aguirre Godoy, el número uno, ¿verdad? Está también Mauro Chacón Corado, ¿verdad? Y pues también el del licenciado Cipriano Gómez Lara, ¿verdad? El famoso licenciado y conocido por la mayoría de nosotros, ¿verdad? Que estudiamos muchas veces con ellos. Entonces, unos vigentes, otros ya no, ¿verdad? Porque la edad apremia. A manera, pues, algunos otros compañeros que, pues, como dicen, ¿verdad? Les gusta, les encanta, les fascina, duermen y se levantan, ¿verdad? Eh, Leyendo procesal civil, yo creo que así vamos a parar todos. Hoy van a, van a resultar durmiendo con los libros y despertando porque quiero que sean eh, civilistas, ¿verdad? En ese tema, pero ya dependerá de ustedes, ¿verdad? También está otro libro, uno internacional, Eduardo Couture, ¿verdad? Que es el famoso, conocido y mencionado por todos en cualquier parte. Entonces, Eduardo Couture es uno de los libros internacionales interesantes y hasta en el doctorado hacen cita de él, ¿verdad? Es interesante ese libro. Entonces, ya tienen a manera a manera de aumentar o retroalimentar el conocimiento. Inclusive algunos explican mejor que nosotros, ¿verdad? Algunos libros en algunos temas en especial, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, ya tienen entonces para aprender, ¿verdad? Para leer. No digo, mire, compren todos los libros, no es cierto. Yo no tengo ninguna afinidad con ellos, que sin embargo, la afinidad que tenemos es el conocimiento, ¿verdad? No escatimar esfuerzo para que cada uno de ustedes vengan y aprendan especialmente este tema, este curso, Derecho Procesal Civil. Yo soy repetitivo a veces. Vengo, vuelvo a repetir. Cuando ustedes ahora están en el séptimo semestre, cuando ya finalizan ya la carrera, entra en el cierre, ¿verdad? Viene el técnico profesional y en el técnico profesional, pues viene esa repetición. Parecemos loros, dijo alguien, ¿verdad? Pero de alguna manera se nos tiene que quedar porque se nos tiene que quedar. Entonces vayan leyendo su ley, familiarizándose con la ley y ya les voy a dejar de tarea algo a partir del día de hoy. Seguimos. La legislación, ya tenemos entonces que vamos a ver en la legislación que leyes dinámica de clase, cómo vamos a hacer la clase, ¿verdad? Ahora ya no solo es virtual, también es presencial, ¿verdad? En el tema presencial vamos a ver cómo están las instalaciones de la universidad, de nuestra gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues las instalaciones, qué capacidad tienen, ¿verdad? Estoy viendo 157 en el aula virtual, ¿verdad? En ese tema, vamos a estar una semana virtual, una semana presencial. Iniciamos nosotros como el grupo número 2 de forma virtual. La semana que viene estaremos de forma presencial, ¿verdad? En ese sentido. Y muchas veces a los estudiantes les cuesta entrar en el ritmo de lo presencial, que es un poco más complicado, porque estar en persona es diferente, ¿verdad? Pero es mejor, porque muchos se destiemblan, ¿verdad? A la hora de hacerles preguntas y ponerlos en aprieto, pero es mejor que ponerse en aprieto en las clases, ¿verdad? Como estudiantes y no como profesionales cuando les digan, mire, licenciado, ¿por qué no? O le dicen a uno, mire, hable con un licenciado. Y uno dice, yo soy el licenciado. Pues entonces, ¿por qué no resuelve el problema, verdad? Entonces, en ese sentido. En el tema virtual, siempre cómo se lleva a cabo la dinámica. Yo a veces permito que levanten la mano, ¿verdad?
pero a veces no se alcanza a ver la pantalla de la computadora, a veces es un poco pequeño, ¿verdad? Para ese tema, y a veces pues hablan, a veces abren su micrófono y hablan, ¿verdad? Y la otra de forma virtual que siempre hago es pregunto, ¿verdad? Si no contestan, veo el listado. Aquí tengo el listado de las personas que están conectadas, ¿verdad? Y en ese sentido pregunto porque están los nombres y aparecen los nombres y apellidos, ¿verdad? De cada uno de ustedes. El listado, ¿hay listado, licenciado? Eh, Conmigo no siempre hay listado. ¿Saben por qué? Porque el hecho de entrar a las aulas, ¿verdad? Ahí quedan registrados sus nombres, quienes asistieron a las clases, y entonces ahí se ve, ¿verdad? En ese tema, tengo un registro de ese tema. Entonces, um, pero si fuera el caso, también pasamos algunas veces, no siempre, el listado, ¿verdad? Para ver quiénes están asistiendo en ese sentido. Entonces, levanten la mano. Si no veo la mano levantada por alguna razón, ¿verdad? Eh, pues abren su micrófono y me preguntan ya cuando ya estemos en materia de clases. En caso de divergencia entre un compañero y una compañera, o a la inversa, una compañera y un compañero, ¿verdad? Que a veces hablan al mismo tiempo, le damos prioridad a la compañerita, ¿verdad? Así que como caballeros. Em, en ese orden de ideas, el examen, ¿cómo se llevará el examen? Porque estamos de forma mixta, ¿verdad? O virtual o semivirtual. Entonces, pues esas directrices nos vamos a sujetar a la universidad. Yo soy bastante respetuoso de la universidad, ¿verdad? En ese sentido. Eh, Ellos nos darán luz verde, nos van a facultar a decir, bueno, mire, ustedes deben eh, llevar a cabo o practicar el examen de forma presencial o de forma virtual, ¿verdad? Algunos hacen de forma virtual y presencial al mismo tiempo. ¿Cómo se lleva a cabo ese tema? Pues llegan a las aulas y se les envía vía electrónico, ¿verdad? Y en las aulas universitarias hacen el examen. O, Otros no, yo considero que no, ¿verdad? En este caso, creo que la universidad nos va a decir, bueno, mire, háganlo de forma en papel, ¿verdad? Toda vez que ustedes están a este grado de estudio y sin haber llegado a las aulas universitarias, ¿verdad? Creo que es momento de nivelar el carácter de cada uno, ¿verdad? Y establecer verdaderamente cómo está ese conocimiento, qué tanto ha sido efectivo el tema virtual, ¿verdad? Eso es mi opinión, pero debo sujetarme a lo establecido por la universidad, ¿verdad? En ese sentido. El primer parcial, los exámenes, ¿verdad? El valor de los exámenes, el mismo valor que ustedes ya conocen, ¿verdad? Creo que tiene el primer parcial 30, el segundo parcial 40, el final tiene 30, ¿verdad? Así es como se ha llevado a cabo. En el primer parcial tendremos un pequeño trabajo dependiendo de la cantidad de compañeros. Se los dejo ese tema, toda vez de que en el momento dado del año pasado, ¿verdad? Recién pasado, tuvimos un número exagerado de compañeros y entonces se veía prácticamente imposible calificar los trabajos y como yo no sirvo para andar suponiendo, bueno, presentó el trabajo, todos los trabajos, todos los trabajos, los leo. Es de locos, dicen, ¿verdad? Pero siempre leo, me encanta leer. Entonces a ustedes también les debe gustar leer, por eso están estudiando esta carrera. Si alguno pues no le gusta leer, le gusta otro tema, pues creo que debe tomar una actitud ante una situación en ese sentido. Pero yo siempre leo, entonces muchos vienen, hacen copy-paste, ¿verdad? Copiar y pegar, copian y pegan, ¿verdad? Yo siempre leo. Y otro de los temas es que hay un programa, y entonces el programa pongo si copió o no, y qué tanto copió.
porque aparece ahí, ¿verdad? Aparece ya sea remarcado con gris o ya sea remarcado con amarillo, ¿verdad? La parte que copió. Si dentro del mismo trabajo hizo, salvo si es levantado de texto, no lo copia, no lo regula ese programa. Pero si es copiado, copiar y pegar, o lo tiene entre comillas, que sea una cita, ¿verdad? O, pues caso contrario, copió y pegó y entonces busco la participación del compañero, ¿verdad? Entonces sí, muchos hacen ese tema, una buena parte, no digo la mayoría, pero sí hay una buena parte que sí hace ese tema, ¿verdad? Y entonces estábamos viendo en pandemia qué hacer con un tema de esos, toda vez que para el ejercicio profesional en audiencia de forma presencial, existen audiencias virtuales, pero no todo es audiencia virtual, ¿verdad? Entonces, y de repente nos toca una audiencia presencial, no podemos copiar y pegar, ¿verdad? Tenemos que, ahí sí que llegar en persona, ¿verdad? Y de forma física y comparecer y evacuar una audiencia. Así que también debemos estar preparados para ese tema, ¿verdad? Y de repente alguno de ustedes va a resultar siendo internacionalista, ¿verdad? Ante una corte interamericana de derechos humanos, o yo qué sé, ¿verdad? Y entonces, un mediador, y mire, licenciado, pero yo lo puedo mediar de forma virtual. No existe ese tema. Entonces, ya saben, en el primer parcial, dependiendo de la cantidad de compañeros, si hay compañeros, si tenemos el número promedio que tenemos en este momento, sí vamos a dejar trabajo para el primer parcial. Caso contrario, en el segundo parcial vamos a hacer prácticamente a desarrollar como trabajo un proceso, porque para eso estamos aquí, ¿verdad? Un proceso. Y vamos a ir viendo cada uno de los temas, em, varios procesos, y ustedes van a aprender ese tema. Yo les voy a dar referencia de los artículos de todo ese tema. A veces les voy a decir, bueno, mire, apréndanse esto, deben aprender porque se lo aprenden hoy o lo van a aprender más adelante, pero lo van a aprender. Entonces, ¿se lo aprenden o se lo aprenden? No hay de otra en este curso. Así que, bueno, el segundo parcial ya les dije, porque si es sobre 40, obviamente hay 10 puntos ahí y es eminentemente trabajo. ¿Cómo se hace ese tema? Casos, ¿verdad? Casos. Escrito, primer escrito, resolución del organismo judicial, la cédula de notificación. Muchos abogados que salen no saben ni siquiera qué es una cédula de notificación, ¿verdad? ¿Qué es una resolución judicial? Las clases de resoluciones judiciales. Aquí los vamos a aprender. Entonces, y luego un segundo escrito, cómo se hace el segundo escrito, ¿verdad? O cómo una contestación de una demanda, por ejemplo, ¿verdad? También eso lo vamos a hacer y vamos a hacer como un trabajito hasta cierta etapa del proceso para que ustedes en la vida real, yo les voy a preparar, yo no los preparo para el examen, yo los preparo para la vida real. Allá en la calle se van a recordar de mí y van a decir, el licenciado tenía razón, ¿verdad? Entonces, el segundo parcial, ahora el examen final, entonces en esa no hay, en este tema, el final no hay trabajo, pero entra todo. Deben prepararse para el primer parcial y el segundo, algunas personas, porque no hay que quitarle mérito, ¿verdad? Algunas personas ya con el primer parcial y el segundo parcial tienen ganado su final, ¿verdad? Estudian bastante y se ve y es efectivo. Yo soy bastante objetivo para calificar, pero que sin embargo también, ¿verdad? Si están fuera de orden, definitivamente, ¿verdad? ¿Cómo debe presentarse el trabajo? Por la cantidad, siempre, si me dicen, mire, como hay presencial licenciado y hay virtual, mejor lo presentamos de forma física, ¿verdad? En la universidad. Ahora ya aprendimos que con la tecnología lo suben a Classroom, vamos a fijarle la fecha ahí, lo suben a Classroom y pues allá no se pierde, ¿va? Entonces, una vez lo suben, bueno, le vamos a dar las directrices del trabajo en su momento. Y después de eso yo inicio a leer el trabajo, ¿verdad? Cada uno de los trabajos. Y les voy a dar las directrices de cada trabajo. De pronto, hoy no sabemos cuántos somos exactamente,
¿verdad? Algunos se inscriben extemporáneamente, otros se cambian de sección, ¿verdad? Debemos esperar un poquito para la siguiente clase, ¿verdad? Si no, en la primera clase de forma presencial, allá nos vemos en las aulas universitarias y les asignamos el trabajo, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de estudiantes. En el segundo parcial, definitivamente no hay salvación, hay trabajo, ¿verdad? Seguimos. Los prerequisitos. Mire, traje esta parte, está en el programa, ¿verdad? Prerequisitos del curso, aprobación de los cursos de teoría general del proceso y derecho civil. Mire, teoría general del proceso, ya aprendieron qué es. En este momento podría preguntarles a ustedes, mire, qué es proceso, cuáles son los principios procesales. Eso es la teoría general del proceso, las instituciones ante el cual se presentan las demandas, ¿verdad? Conste que en civil y en penal no son las mismas figuras, ¿verdad? Porque en penal es una denuncia y en civil es una demanda, ¿verdad? Entonces, cómo se inicia allá en penal y cómo se inicia aquí en civil. Licenciado, y usted, pero eh, ¿por qué nos hace referencia de procesal penal y nos da el curso de civil? Para mejor entender, ya les decía que no los preparo para el examen. El examen es una medición de cuánto aprenden, pero los preparo para la calle. Ya verán que sí los preparo para la calle. Vengo y jalo del programa, un tema más. Mire, programa de estudio, la misma parte que acabo de decir. En el programa, el numeral Romanos 4, así se lee esto para su mañana, ¿verdad? Si no sabían, ahora van aprendiendo, vayan aprendiendo. Se dice numeral Romanos 4, así se lee. En numeral Romanos 4 del programa establece justamente esta parte y dice, la asignatura del derecho procesal civil representa una de las asignaturas más importantes en el pensum de estudio. Más importantes en el pensum de estudios. ¿Qué dice? Más importante. No lo digo yo, así lo regula el programa. Si lo regula así, es porque así es, ¿verdad? Ya les dije, abarca un 40%, porque la otra parte lo abarca, eh, digamos, el otro 40% lo abarca procesal penal, ¿verdad? Y el 20% restante, ¿quién lo abarca, licenciado? Existe un 10% del derecho laboral y otro 10% el del derecho administrativo, derecho constitucional también está, pero derecho constitucional está en todo. Entonces, por eso no tiene parte, ¿verdad? Que sin embargo, traigo esto para que ustedes se toman el tiempo y se pongan a estudiar, ¿verdad? En este tema, porque esto es bien importante y es delicado. ¿Y sabe cuán delicado es? Si por ignorancia, falta de periodicidad de los abogados, puede inclusive una persona, su cliente, su patrocinado, perder hasta su patrimonio, ¿verdad? Puede perder su patrimonio que con tanto esfuerzo, y no solo de él, posiblemente lo adquirió por herencia, entonces también de los padres, de yo que sé, 3, 4 generaciones atrás, ¿verdad? Entonces, por error o por ignorancia del profesional. Entonces, aquí a poner la mano en la conciencia y a estudiar efectivamente cuánto tiempo le vamos a dedicar a este curso. Este curso es el cierre de mercantil, con este curso cierra civil, con este curso tiene bastante que ver con derecho administrativo y si existen errores de ustedes en derecho notarial al redactar, aquí finaliza en procesal civil. Entonces, y si hay un 5% que pudieran conocerlo en la vía penal, pero el 95% de todos esos casos se conocen aquí en procesal civil, para que vean qué tan delicado es el tema. De esa cuenta, establece el programa, de esta cuenta es que se afirma
que constituye la columna vertebral del sistema procesal del país. Columna vertebral. Casi que un 40% del total de los juzgados se dedica a procesal civil, ¿verdad? Entonces el otro 40% se dedica a penal, porque son las dos figuras fuertes que existen. Y luego lo demás, ya en contencioso, son las salas, los que conocen, ¿verdad? Adquieren la doble calidad con la Corte de Constitucionalidad cuando se constituyen, ¿verdad? En esa rama, la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Ese tema. Entonces, de esta cuenta es que se afirma que constituye la columna vertebral del sistema procesal del país. Por ello, hace énfasis en la labor de enseñanza y aprendizaje, que el alumno pueda asociar, definir e interpretar y manejar con propiedad, con seguridad, con certeza, ¿verdad? Cada una de las figuras, fenómenos e instituciones. Esta parte está en el programa. Y traje a manera de referencia numeral Romanos 4 del programa de estudio de nuestro pensum del séptimo semestre del Derecho Procesal Civil y Mercantil. Entonces, a poner la mano en la conciencia, este curso, si usted no aprendió bien civil, puede perder procesal civil, ¿verdad? Si usted no aprendió mercantil, existe la posibilidad de perder este curso, ¿verdad? Ustedes tienen 100 puntos en este momento, hay que proteger esos puntos. Yo lo veo a la inversa, no sé por qué, ¿verdad? Vamos, derecho procesal civil y mercantil. Con el estudio de la presente rama del derecho, con el estudio de la presente rama, podrá usted desarrollar e interpretar los siguientes temas, que sin embargo, estos temas usted ya los vio en teoría general del proceso. Si pasó de noche, pues vamos a tener, yo soy bastante paciente y regreso un poco para nivelarlos, ¿verdad? En ese tema. Porque el proceso, ¿qué es proceso? Ustedes ya se la saben, porque teoría general del proceso, ya saben. Y si no, pues es momento de sacudir el cuaderno, el libro e iniciar a definir qué es proceso, ¿verdad? Y proceso es un conjunto de pasos concatenados entre sí que tienen como objeto resolver un conflicto, ¿verdad? Eso es ese es en civil. En penal es otro tema, ¿verdad? Regula cuatro figuras especialmente, ¿verdad? Las medidas de seguridad y todo ese tema, ¿verdad? La coerción, ¿verdad? La la sanción, pero es otra figura, mejor no voy a ese tema, ¿verdad? Entonces, proceso. Este proceso es general, ¿verdad? La misma definición puede tener en procesal penal. La misma definición tuvieron ustedes en teoría general del proceso. El procedimiento. ¿Qué es procedimiento? También eso lo enseñaron en teoría general del proceso. Y si no, lo vamos a refrescar, ¿verdad? Acción procesal es el acto mediante el cual se pone en movimiento un órgano jurisdiccional. Acción procesal, ¿verdad? Pretensión procesal. La pretensión es lo que se persigue en la acción procesal. Eso también lo van a conocer. Demanda, el artículo 61, ¿verdad? Del Código Procesal Civil y Mercantil. Regula primer escrito, escrito inicial, cuál es la diferencia. Y en su técnico profesional les van a preguntar ese tema y les van a decir, mire, ¿cuál es la diferencia entre el primer escrito, el escrito inicial y la demanda? ¿Verdad? Si van a examinarse esta fase. Y entonces van a quedar y decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Y como es de forma presencial, no va a decir usted, le voy a poner copy-paste, ¿verdad? Entonces, aquí se lo aprenden o se lo aprenden. Primer escrito. Requisito del primer escrito. ¿Cuáles son los requisitos? Están en el código, el 61, ¿verdad? El actor. ¿Qué es el actor? ¿Verdad? El demandado. Sujeto activo, sujeto pasivo, ¿se recuerdan, verdad? Eso lo vieron en teoría general del proceso, pero que sin embargo lo vamos a repasar, ¿verdad? Para no olvidar y para que se les quede, porque en su técnico profesional le van a bastante preparados. El actor, el demandado, el tercero en el proceso. Ah, bueno, existen esas figuras sí existen. La jurisdicción. Jurisdicción es la facultad que otorga las normas jurídicas al organismo judicial para
interesante ese tema, ¿verdad? Lo vamos a ver también, ¿verdad? El actor, la jurisdicción, la competencia, ¿verdad? La jurisdicción es unos lo dibujan como el pastel en general y otros la división, ¿verdad? Los principios procesales. Esos principios procesales, ¿verdad? Son los mismos que ustedes vieron en su teoría general del proceso, ¿verdad? ¿Se recuerdan del curso? ¿Se recuerdan de teoría general del Estado, teoría general del proceso? ¿Se recuerdan? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, ahora sí no, pues hay que regresar, leer un poquito, porque el licenciado el siguiente viernes nos va de repente a hacer algunas preguntas de ese tema, ¿verdad? Va, competencia, los principios procesales, los presupuestos procesales. Si deben existir presupuestos, ¿verdad? Partes procesales, deben existir. Si falta, entonces no tiene y se denegará de plano. Así establece la ley. Redacción de los memoriales. Mire, ¿y cómo vamos a lograr esta redacción? Yo les voy a dar ejemplos, les voy a dar pinceladas y voy a inclusive de algunas demandas reales que he presentado, se los voy a dar, les voy a decir sin empacho, así creo que sin reserva alguna, se los voy a dar, ¿verdad? Pero que sin embargo ustedes tienen que poner su parte, por su parte, porque de repente viene un examen, un tema de eso, ¿verdad? Y los voy a distorsionar un poquito y vamos a ver si entendieron. Va. Seguimos. Relación con las siguientes ramas del derecho. Con esta última diapositiva vamos a terminar por hoy, ¿verdad? Pero esta nos va a llevar a hablar de un montón de temas. Y después les voy a dejar la palabra para alguna duda. Mire, pues, les voy a mandar de regreso a retroalimentar y, y a verificar cómo cruzaron estas ramas del derecho. Relación de las siguientes ramas del derecho. Mire cómo se relaciona. Con el derecho constitucional ustedes estoy seguro que leyeron su constitución, cómo está estructurada, cuántos títulos tiene, cuántos capítulos tiene, cuántos artículos tiene, ¿verdad? Algunos títulos se la saben, ¿verdad? Porque debemos tener, no todo de memoria, pero debemos tener y saber más o menos, ¿verdad? ¿Dónde es que están para el manejo de ley? ¿Verdad? El derecho civil hay que estructurar cuántos libros tiene el Código Civil y qué regula cada uno de los libros. No lo vamos a tener de memoria, pero debemos saber que existen y debemos saber de qué se trata, ¿verdad? No taxativamente como está en la ley, pero sin embargo debemos saber que sí existen. Si yo les dijera ahorita, mire, dígame cuáles son los libros del Código Civil, estoy seguro que van y saltan, botan la mesa y tratan de ir y buscar su procesal civil, ¿verdad? El libro uno de las personas y de la familia. El libro 2 de los bienes, de la propiedad y de más derechos reales. El libro 3 de la sucesión hereditaria. El libro 4 del registro general de la propiedad. Así, el libro 5 de los contratos en especial y en general, ¿verdad? Ah, tiene división. Así deben saberlo. Fácil, ¿verdad? Como pasaron en la vida real ese tema, y entonces ustedes saben cuántos libros tiene, ¿verdad? Ese tema. Vayan también, vean esa estructura cómo está para que tengan la idea, ¿verdad? Ese tema. No, porque esto ya no lo voy a repetir. Esta última parte, ustedes y vayan a su código, hagan ese ejercicio, ¿verdad? Con sus demás leyes, hagan ese ejercicio, vean la estructura, vaya pues, no se compliquen la vida, vayan en el índice, ahí está, ¿verdad? Pero otros ni siquiera buscando en el índice hallan dónde están los libros, ¿verdad? Ese tema. Entonces está el Código Civil, el derecho mercantil, ¿verdad? ¿Cuántos libros tiene? Tiene 4 libros, ¿verdad? Está fácil el derecho mercantil. Aparentemente es fácil, vaya. Vean la estructura, cómo se estructura. También hagan otro ejercicio, que estoy seguro, eso fue de introducción al derecho uno. Decir títulos, capítulos, párrafos, epígrafes, todo ese tema se la saben, ¿verdad? Se la saben. Esa está, esa está fácil. Bueno, seguimos con el otro tema, derecho notarial.
El derecho notarial creo que lo están viendo. Administración de Si empresas no, y de creo que están iniciando. práctica civil también. Un compañero que tiene su audio ahí O sea, abierto, veamos, o sea, por administración de favor, empresas compañero, y administración de empresas de aeronáutica civil. compañero, O sea, pasa em, como un estudio, pero a recibiendo ver los si mismos puedo bloquearle el audio, ¿verdad? Creo que ahí está. Espero que mi audio sí sigue funcionando. Entonces, bueno, en derecho notarial, ¿qué deben hacer? Porque estoy seguro que están con su derecho notarial uno en este momento. Deben ponerle mucha atención, énfasis al 100 en ese tema, ¿verdad? Hacer las escrituras bien, cumplir con los requisitos, ¿verdad? Todo ese tema. Porque el primer filtro, la primera persona obligada en calificar si su derecho, su escritura pública, su documento privado, sus actas notariales, o yo qué sé, ¿verdad? El, la primera persona o el primer filtro, ¿verdad? A pasar es el abogado, ¿verdad? Señor, llega el cliente, mire licenciado, necesito presentar una demanda de mi contratito de arrendamiento que hice, ¿verdad? Pero resulta que el cliente ya no me pagó. Ya hace 5 meses y no ha pagado. Entonces, licenciado, ¿qué debo hacer? Lo primero es, agarra usted el instrumento. Vamos a ver el documento que ampara su derecho. Si no hay documento, no existe. Si no hay documento, existirá otras formas de hacer valer ese derecho. Y lo vamos a hablar en clases, ¿verdad? Ese tema. Entonces, el abogado es el primero que hace el análisis si ese documento llena los requisitos. Llega a su oficina un proceso sucesorio testamentario y de repente el notario no faccionó de forma correcta, no llenó los requisitos o existió error inclusive de forma o de fondo, ¿verdad? De su derecho notarial. ¿Y qué es el derecho notarial? Recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. ¿O no es cierto? Ustedes ya lo van, si no, se van a recordar de esto que acabo de decir. Es derecho notarial, ¿verdad? Recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad. Es modelar, se llama. Recibe, modela, interpreta y da forma legal a la voluntad de las partes. ¿Y eso por qué? Para que encuadren el ordenamiento jurídico. Si eso ocurre, no vamos a tener problemas para poder ejecutar ese instrumento público en su momento. Si existiere controversia, licenciado, pero si es un testamento, no hay controversia, ¿verdad? No se va por la vía del procesal civil. Mentiras. Llega aquí, ¿verdad? Con nosotros porque se convierte judicial, ¿verdad? Proceso sucesorio, eh, testamentario, ¿verdad? Por la vía voluntaria, por la vía notarial, ¿verdad? Si no hay controversia y todo está bien, se va por la vía notarial. Pero si existe un error, entonces se va por la vía judicial. ¿Y cómo se presenta? Cumpliendo con los requisitos del 61 del Código Procesal Civil. Entonces, hay que cumplir y hay que saber. Mucha relación tiene con el derecho del derecho notarial. Entonces, con el derecho administrativo. El otro tema es ese, el derecho administrativo, ¿verdad? Porque las instituciones del Estado, ¿verdad? Dependemos muchas veces de ellos, ¿verdad? Como licenciado, un certificado del RENAP nos servirá. Usted desea presentar una demanda de fijación de pensión alimenticia, ¿verdad? Necesita certificado de nacimiento del menor, ¿verdad? En el cual el padre al que presuntamente usted está demandando, pues es el verdadero, ¿verdad? Y que hagan documentos. ¿Y qué documentos? ¿Cómo comprobar ese estado? Paternidad y filiación. ¿Qué? Derecho civil, ¿verdad? En ese tema. Bueno, entonces se recuerda usted de ese tema, ¿verdad? De, de paternidad y filiación del derecho civil, ¿verdad? A estas alturas su derecho civil ya está al 100, ¿verdad? Al 100, que está un poquito empolvado, pero hay que sacudir esta vez. Va. Entonces, ese es el último tema, ¿verdad? En el derecho administrativo tiene relación por las instituciones,
por la ubicación muchas veces de las instituciones, porque el organismo judicial, ustedes vieron en su teoría general del proceso y le dijeron, mire, la estructura del organismo judicial es esta, ¿verdad? Para ejercer la jurisdicción y la competencia, pero también tiene una estructura administrativa, ¿verdad? Y esa estructura administrativa es de derecho administrativo. Entonces, ya les dejé ese parámetro para que vean cómo funciona ese tema. Derecho procesal civil y mercantil, pues ese es el pan nuestro de todos los días, ¿verdad? De aquí en adelante ustedes van a leer porque en este curso cierran varios cursos, ¿verdad? Varios cursos, varias ramas del derecho. Y la ley del organismo judicial, ¿verdad? Vean esa estructura, cómo está, toda la parte del derecho procesal civil tiene mucha relación con la ley del organismo judicial. La ley del organismo judicial fue su ley fundamental, principal, para cursar teoría general del proceso. Porque la ley del organismo judicial es la única ley que regula penal, regula civil, ¿verdad? Regula jurisdicción voluntaria. Entonces todo lo regula, ¿verdad? Hasta administrativo regula la ley del organismo judicial, ¿verdad? Increíble ese tema. Entonces, la ley del organismo judicial deben estudiar su estructura, cómo está. Les va a servir para procesal civil, les va a servir para procesal penal, les va a servir para derecho, para notarial. ¿Y qué relación tiene con derecho notarial? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿verdad? El notario también es auxiliar del juez. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Puede ser un notario notificador, ¿verdad? Es un auxiliar del juez. Así lo clasifica el procesal civil. Entonces ya inicia, ¿verdad? ¿Qué más, licenciado? ¿Qué más se relaciona con la ley del organismo judicial? En derecho notarial se relaciona con respecto al ejercicio del derecho notariado fuera del territorio nacional, ¿verdad? Los pases de ley. Lo ha eliminado la apostilla, ¿verdad? También lo vamos a ver. ¿Va? Otro tema que también tiene relación, bueno, licenciado, en tema de jurisdicción voluntaria, ¿qué resoluciones emite el derecho? El notario, decretos y autos. ¿Y el juez? Decretos, autos y sentencias. Son las únicas tres resoluciones, licenciado. Son las únicas tres resoluciones. ¿Qué artículo lo regula? 141 de la ley del organismo judicial. El 142 regula en qué plazo debe resolver el juez cada una de las peticiones que emitimos. El 146 regula qué requisitos debe tener cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, decretos, autos y sentencias. Decretos, autos y sentencias. Decretos, autos, dibujan un carrito. Y a veces dibujo el carrito allá en el pizarrón, ¿verdad? En las aulas universitarias para que no se les olvide, ¿verdad? Entonces, pero el notario emite decretos y autos en los procesos de jurisdicción voluntaria. Y en el tema civil, mire, ya están aprendiendo derecho notarial conmigo. Y en derecho procesal civil, nosotros ejercemos los derechos de nuestros clientes para que el juez emite una resolución. Esa resolución puede ser decreto, auto o sentencia, ¿verdad? Y son apelables, licenciado, es otro tema que lo vamos a ver. Claro que son apelables. Compañeros, hasta este momento, ¿hay alguna duda? Por favor, pueden abrir su audio y formular la pregunta, ¿verdad? Si les da pena, pues también podría ser en las aulas universitarias el día lunes, ¿verdad? Si no, el viernes también seguimos. ¿Hay alguna duda? No, licenciado, todo claro. Todo claro, todo bien, Lick. Así que estoy leyendo ya los mensajes, ¿verdad? Todo claro. Bueno, compañeros, en ese sentido, eh, la dinámica del tema virtual, yo inicio voy a abrir 5 minutos antes, ¿verdad? De las 19 horas y vamos a iniciar a las 19:05 por el tema de traslape. Ustedes, estoy seguro, aquí ya no hay que algunos, no, todos vienen del otro, del otro curso, ¿verdad? Con el otro licenciado, ¿verdad?
y pues están aquí. Entonces vamos a esperar un momentito a ellos. Ya les dije cómo funciona la asistencia, ya hablamos de los exámenes y todo ese tema. Ya prácticamente les dejé una parte de tarea que ustedes deben resolverlo a conciencia. Vean la estructura de estas leyes que tenemos en esta diapositiva, ¿verdad? En ese sentido, y para no entrar en materia, porque ya entraría yo ya hablando ya en este momento del curso propiamente dicha, pero existen algunos compañeros que se van incorporando en la segunda clase porque tienen alguna incidencia en este momento, ¿verdad? Algún obstáculo en este momento y no están. Entonces ya en las siguientes clases entramos de lleno a, a este curso, ¿verdad? Entonces ya les dije, deben tener su ley y no vayan a decir, mire licenciado, se me olvidó la ley. Aquí ya deben tener su ley a la mano, ¿verdad? Y pues ya vamos a iniciar el día viernes, ya de lleno con el curso, hablando del curso en sí y pues ya les dije la dinámica, si no quieren participar, yo entonces inicio, agarro el listado y pregunto. De mi parte, compañeros, creo que con eso quedamos por hoy. Muchas gracias. Nos vemos el día viernes. Nosotros estamos lunes y viernes. El día viernes a las 7:05 en punto, inicio las clases con los que estén, ¿verdad? Traten de estar en todas las clases. Algunas preguntas de examen vienen de las clases. Feliz noche, compañeros. Nos vemos el viernes. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. licenciado. Buenas noches.